Bueno, pues ¿qué figura sería esta? Un cubo, ¿no? También llamado hexaedro porque tiene 6 caras, regular. Entonces vamos a dibujar esto a escala y tal y como lo haríamos según la normativa, ¿vale? Entonces fijaros que nos conviene trabajar con proyecciones en verdadera forma para entender bien cómo es, ¿no? Claro, en el cubo es muy sencillito, lo que sí, para hacer una línea horizontal podéis coger el canto, la base, por ejemplo, del papel y tomar la referencia ahí de la línea horizontal y trazarla. Y si queréis trabajar rápido, como ahora las mesas no tienen paralex, que eran unas reglas que hacían las paralelas antes, pues bueno, podemos venir, por ejemplo, con la escuadra mismo y desplazar esto, y entonces de esta manera tendréis las líneas, por ejemplo, en vertical, ¿vale? Os puedo colocar a lápiz, bueno, las voy a colocar igual a bolígrafo. Entonces es una forma rápida cuando hagáis perspectivas de tener referencias de líneas verticales, ¿vale? La ventaja de esto es que al tener estas líneas, y si dibujáis, aunque sea en plan rápido a mano, pues ya tenéis una referencia para poder hacerla bien. Y luego, en cuanto al trazado de las líneas, pues tenéis ahí verticales. Entonces recordad, para hacer horizontales podéis coger mismo la escuadra, desplazar y tenéis las perpendiculares, ¿vale? Ese es el símbolo que utilizaremos. Y por último, aquí las líneas, poniendo la regla así, haremos líneas a 45, ¿vale? Bueno, de esta manera podemos obtener distintos ángulos, con la escuadra, cartabón, pero también podemos cogerlas con esto, ¿vale? Fijaros que aquí está dividido de 0 a 180 en los dos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, indistintamente, y al poner aquí el centro, con esta vertical y horizontal, podremos marcar los ángulos, ¿vale? Entonces también ahí marcaremos, aquí viene 90, aquí viene 45, marcaremos aquí 45, uniremos, y bueno, si está bien dibujado debe coincidir, ¿vale? Bueno, una vez ya que sabemos cómo utilizar estas reglas, que bueno, supongo que casi todo el mundo lo sabría ya, vamos entonces a empezar con los bocetos. Entonces vamos a hacer esto a escala, a ver lo que es una escala. Entonces esto si lo medimos, algún día traigo un calibre para medir con precisión. Esto mide 3, ¿vale? O sea, 3 centímetros. Vale. Y aquí, ya que tengo no sé si alguien tiene una plantilla de curvas y de figuras, bueno, pues podéis, por así, para trabajar en plan boceto es más rápido. Entonces dibujáis, por ejemplo, ese cuadrado, lo voy a dibujar aquí. Aquí tengo ya el cuadrado, ¿vale? Y quien dice un cuadrado, cualquier figura, ¿vale? Bueno, pues si ahora quiero hacer lo que es otra proyección, ahora vemos lo que es eso. Hago líneas en vertical y ya tengo ahí esa referencia para hacer ahora el alzado de la figura, que será exactamente igual. O sea que traigo por aquí el alzado y traigo aquí una línea horizontal con 2 segmentos laterales, y vamos a explicar lo que es eso. Dibujo aquí lo que será un alzado. Bueno, pues tengo esta figura que si doblo el papel, en realidad esto es lo que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esto? Esto que estoy haciendo, me estáis diciendo que está saliendo fuera eso. Bueno, y está saliendo también al revés. Vale. Bueno, esto se llama sistema diédrico, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues fijaros, yo este objeto lo coloco en este cuadrante, ¿no? Y lo proyecto perpendicularmente sobre este plano, ¿vale? De manera que he visto desde arriba, desde el infinito, porque son líneas ortogonales al plano, perpendiculares al plano, pues tengo esta vista en planta, ¿vale? Mientras que ahora, a la altura que quiera, es lo que se llama la cota, lo proyecto aquí en alzado, ¿vale? Coloco la intersección de los dos planos con una línea con 2 segmentos de mayor grosor, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que se llama sistema diédrico, ¿vale? Y que utilizaremos continuamente. ¿Qué ventaja tiene este sistema sobre otros? Que trabaja con las proyecciones, las vistas del objeto
y me las coloca, al menos es lo que voy a buscar yo, me las coloca en verdadera forma, ¿vale? O sea que esto, si os fijáis, si lo proyecto ortogonalmente, obtengo el cuadrado. Pero si lo proyecto en esa dirección y sentido, ortogonalmente también al plano vertical, tengo ese cuadrado, ¿vale? Y la pieza es muy sencilla, ya sé que es un cubo, pero fijaros que si en vez de hacer un cubo digo que es esta figura que dibujo en 3D, en axonometría, ya veremos lo que es. ¿Alguien sabe cómo se llama esta figura? Bueno, esto es un prisma, sin más, ¿no? Bueno, pues el prisma también podría dar esta plantilla alzado, ¿lo entendéis, no? Porque si le quito aquí la mitad de la figura, visto desde arriba sigue siendo un cuadrado y visto frontalmente también, ¿no? Lo vamos a hacer en el espacio. Entonces tengo el prisma en el espacio y proyecto el prisma y tengo aquí un cuadrado y proyecto aquí el prisma y tengo aquí otro cuadrado. Vale, ¿lo veis, no? Sí. ¿Todo el mundo entiende que da lo mismo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre para que se vea claramente, taxativamente, que esto es un cubo y no es este prisma, por ejemplo? Y quien dice ese prisma, 1000 figuras más. 1000 no, infinitas. Por ejemplo, esta. Voy a poner otro ejemplo. Podríamos estar aquí toda la vida ya. Un trozo de cilindro, un cuarto de cilindro. Pues esto también proyecto aquí un cuadrado, ¿no? Y proyecto aquí un cuadrado. ¿Lo veis, no? ¿Lo entendéis? Luego giro el plano vertical. El fundamento del sistema es que una vez que proyecto esto sobre este plano y esto sobre este plano, hago un giro de 90 grados y ya tengo las dos vistas. Vale, se ve, ¿no? Se ve. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿A alguien se le ocurre cómo puedo hacer que la lectura de esto, y esto lo vais a hacer en planos, cuando hagáis planos de casas, de habitaciones, pues hay que mostrar claramente cómo son las habitaciones, ¿no? No podéis decir, bueno, es que esto es así, lo explicáis con... No lo explicáis con palabras, lo tenéis que mostrar todo en dibujo, ¿no? Bueno, pues una solución sería... Exacto. Colocar aquí la tercera proyección y eso me va a dar ya con total precisión. Ahora sí que ya, en principio, no cabe otra interpretación. Si hago aquí una nueva vista proyectando sobre un perfil, ¿no? Entonces tendré ya la vista, ¿no? Entonces hago el perfil aquí, coloco una ortogonal perpendicular a esta línea, hago una vertical, prolongo esa vertical y ahora lo que hago es coger el plano que pasa por aquí. Vale. Entonces lo vamos a hacer en 3D para que se vea. A ver. Entonces basta con cortar por aquí. Al final esto de la geometría es todo papiroflexia. Fijaros, doblo esto por aquí y ya tengo ahí el tercer plano de proyección. Lo veis, ¿no? Bueno. O sea que este será el tercer plano de proyección y fijaros que, lógicamente, al proyectar esto en el perfil, ahí, pues quedará a la misma altura que el alzado, ¿no? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es prolongar estas líneas y lo mismo, prolongar esta, y ahora, si quiero ser preciso, tendría que pasar con el compás esta medida, lo hago con discontinuas y lo mismo aquí, donde corte ahí, y de esta manera la intersección de las dos verticales por este punto tendré ahí ya la nueva vista en perfil, ¿vale? Que será esta. Bueno, todo el mundo lo tiene claro. Bueno, pues este es el fundamento del sistema diédrico, ¿vale? Y con el que vamos a trabajar siempre porque necesitamos siempre mostrar las figuras en verdadera forma, ¿vale? Y ahora nos da perfecta información de que esto efectivamente es un cubo y no es otra figura. Vale. Bueno, la verdad que la figura original es un cubo con prisma hueco, pero bueno, también tiene aquí un hueco cilíndrico, pero esas cuestiones las pasamos por alto, ¿vale? O sea, imaginamos es un cubo, tampoco está perfectamente cuadrado, pero bueno. Entonces, fijaros, una vez que tenemos esto, que hemos
proyectado punto por punto, o sea, es lanzar cada punto sobre ese plano, sobre este otro plano, y hacerlo mediante lo que se llama una proyección cilíndrica, o sea, con paralelas, ¿vale? Y esas paralelas cortan a cada uno de los planos al proyectarlo, obteniendo entonces ya las nuevas proyecciones, ¿vale? Bueno, pues fundamento del sistema diédrico. Y una vez que tengo esto en 3D, y esto es importante, lo digo porque luego cuando me presentéis las figuras en diédrico no puedo admitir lo siguiente. O sea, que alguien me haga un cubo así, por ejemplo. Aquí el alzado, aquí la planta. No. Esto exige ya un teorema de sistema diédrico que dice que si yo tengo un punto, al proyectar sus dos proyecciones, pues este punto, por ejemplo, A1 lo llamaremos y A2 deben estar sus dos proyecciones alineadas en una vertical, ¿vale? ¿Se entiende eso, no? O sea, es imposible que A1 esté aquí y A2 no quede sobre esta vertical, ¿vale? Entonces, es obligado esto y por tanto las vistas deben estar alineadas. Y lo más importante, fijaros, esta figura está en 3D aquí. Entonces, ahora, después de proyectar sobre los tres planos perpendicularmente y mediante paralelas, o sea, lo que se llama proyección cilíndrica se dice mediante líneas paralelas y ortogonal se dice que son perpendiculares, quito la figura, giro esto 90 grados y ahora giro estos dos que ya son coplanares, o sea que forman un mismo plano, los giro también 90 grados y tengo lo que llamamos planta, alzado y perfil, ¿vale? Bueno, pues esto es lo más importante para empezar a trabajar las vistas de un objeto, siempre planta, alzado y perfil, ¿vale? Fundamental, ¿vale? Imaginaros que esto es una habitación. Bueno, antes de nada teníamos aquí la planta y alzado y vamos a ver a qué escala está. Resulta que el objeto este tenía 3 centímetros, ¿no? Y este que mido aquí, para empezar a trabajar a escala, este mide, vamos a poner 22, no, 22, algo, pero bueno, vamos a redondear, 2,2 centímetros. ¿Alguien sabría la escala de este dibujo? ¿Alguien se le ocurre? Fijaros que está representando esto. Por lo pronto sabemos que es una escala de reducción, ¿no? Bueno, pues la escala la vamos a saber ya siempre de golpe, sin pensar ya, así de fácil. La escala es el tamaño del dibujo, o sea, este tamaño, dividido entre el tamaño real del objeto. ¿Vale? ¿Cuál es el tamaño del dibujo? Pues como vemos aquí, esta arista, por ejemplo, mide, todos miden igual, 2,2, ¿no? Entonces ya podemos poner tamaño del dibujo, 2,2. Tamaño real del objeto, 3. Bueno, pues esa es la escala, ¿vale? Así de simple, ¿no? Lo que pasa es que no es una escala que se entienda muy bien. Y aparte de ello, en las escalas vamos a sacar siempre los decimales. Entonces, si coloco arriba 22, ¿qué colocaré abajo? 30. O sea que multiplico arriba por 10 y abajo también, ¿vale? Esta es la escala. Y ahora lo que haremos también es simplificar, siempre se simplifica, pero no se divide, o sea, no se pone un solo número. Por ejemplo, si pongo escala 5 partido 1, que es 5 veces mayor, no pongo escala igual a 5, no, pongo 5 dividido entre 1, ¿vale? O sea, ponemos el quebrado, no el cociente. Entonces simplificamos, 2 por 11, 22, 2 por 15, 30. Como veis es una escala bastante ininteligible, pero bueno, yo creo que quiere decir que para un objeto de 15 centímetros, por ejemplo esto, lo vamos a poner aquí, para un objeto de 15, que sería todo esto, si quiero representar como 11 en el dibujo corresponde a 15 en la realidad, tendría un dibujo que tiene 15 centímetros, yo lo dibujaría así de grande, hasta aquí, ¿vale? O sea que el dibujo sería 11 partes de 15, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues esa es la escala, recordad. Tamaño del dibujo dividido entre tamaño real. Si el numerador es más pequeño, como pasa aquí, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo el dibujo más pequeño, ¿vale? Si es al revés, pues significa que lo estoy haciendo más grande. O sea, esta será una escala que llamamos de reducción, mientras que si lo hago al revés es de ampliación. Por ejemplo, si hago esta figura, para hacerlo gráficamente lo puedo hacer así, lo que se llama una homotecia. Fijaros este cuadrado. Este está a escala
¿A qué escala este cuadrado? Sabiendo que representa este mismo cuadrado. Bueno, como representa el mismo cuadrado es escala natural, 1 partido 1, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, lo que hago es alinear este punto con este y es una forma gráfica de hacer la escala, ¿no? Entonces, hago aquí un cuadrado mayor. Aquí teníamos un cuadrado menor que el original y ahora aquí hago una paralela a esta y por este punto una paralela a esta. Vale. Bueno, pues esto es lo que se llama una homotecia de centro O, de manera que A se transforma en A', B en B' y C en C'. ¿Vale? Bueno, ¿a qué escala está sabiendo que el objeto original es este? El objeto original, pues vemos que tenía 2,2 centímetros, ¿no? Y el objeto final está a una medida de 32, ¿vale? 3,2 centímetros. ¿Cuál será la escala de este objeto? Entonces, de este objeto, sabiendo que el original es este que tenemos aquí. Bueno, pues como sabemos que es el tamaño del dibujo final, el del dibujo final es este. Entonces tenemos 2,2 dividido entre el tamaño del... Perdón, este era el original, este era el final. El final es 3,2, mientras que el original era el pequeño, 2,2. Eso quiere decir que del pequeño hemos pasado al grande y por tanto es una escala de ampliación, ¿vale? Entonces recordad, si sale más grande es de ampliación, si sale más pequeño, al contrario, ¿vale? De reducción, ¿vale? Y quitamos las comas en los dos, 32 partido 22, 2 por 11, 22, 2 por 16, 32. 11 es número primo, termina ahí, 16 partido 11. O sea que por 11 se transformaría en 16, ¿vale? Bueno, ya sabemos entonces lo que es el sistema diédrico, cómo empezar a dibujar en diédrico. Cualquier objeto que os pidan lo vais a dibujar en diédrico y luego vais a poner también siempre la escala en cualquier objeto, ¿no? Entonces voy a hacer ahora, hago que esto no sea este cubo, que está a escala natural, ¿no? O sea, aquí tendría que poner escala. ¿Qué escala pondría aquí si es escala natural? 1 partido 1. Ahora voy a hacer que esto sea una habitación. Entonces me exige que aquí ponga una puerta y la puerta visto desde arriba tendría que hacerla discontinua, ¿no? Entonces voy a hacer que sea una maqueta, pero entonces no tengo que poner muros, el interior lo voy a hacer muy fácil. Entonces la maqueta representando ese objeto, pues aquí me marca una línea discontinua por donde iría la puerta. Recordad que en dibujo técnico ya sabemos otra cosa, una exigencia es que aquello que no se ve, líneas ocultas se dice, aparecen discontinuas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que en el cubo pues tenemos ahí un hueco prismático, aquí este hueco prismático, ¿no? Entonces, si lo proyectamos aquí ortogonalmente en el plano del alzado, pues se vería continuo, porque bajo esta proyección y vista se ve, lo veis, ¿no? Ahora bien, si lo miro desde arriba, aquí solo veo esta cara en la parte superior, ¿vale? Entonces, al proyectarlo en el plano de abajo, sí que veré esto discontinuo, se ve, ¿no? Y este tipo de cosas a lo mejor ya no se tienen en cuenta mucho en algunas especialidades, pero cuando pongamos medidas, las cosas que están discontinuas no se pueden acotar, ¿vale? Entonces, bueno, en los planos de arquitecturas normalmente hacen el interior y no tienen ese problema, ¿no? Pero en geometría, tal y como estamos viendo, imaginamos que esto es una especie de maqueta de una casita, tiene el hueco de la puerta y de la ventana, las dos con el mismo grosor, ¿vale? Entonces queremos saber, cómo es una maqueta de una caseta desde fuera, aquí también habría que representar. Entonces, si marco esto con el grosor, que tiene que ser igual que esto, y la misma altura, la misma cota, ¿qué faltaría aquí? ¿A alguien se le ocurre? Fijaros en el perfil. Tengo la planta, tengo el alzado y el perfil, falta algo. ¿La? No sé si estuvo tomado o no, pero no falta línea discontinua que marque la altura de la fiesta. Exacto, por aquí. La altura de la ventana habrá que marcarla, ¿vale? ¿Lo entendéis? Sí. Bueno, pues tenemos las tres vistas y ahora queremos que esto, esta escala, sabiendo que es en realidad una caseta que está pues en cualquier sitio, ¿no? Pues por ejemplo para tomar las entradas de un sitio. Bueno, pues esta caseta tomamos la referencia de la puerta.
Por último, si queremos obtener la escala de este objeto, pues recordamos, hemos hecho aquí simulado una puerta para la maqueta de madera y medimos la puerta, es 15. Tamaño del dibujo, lo ponemos en centímetros, es 1,5 centímetros. ¿Vale? Mientras que en centímetros una puerta mide 210 centímetros, entonces lo multiplicamos por 10 y ahora simplificamos entre 5 por 3, 15, y esto entre 5 da esto, y por último lo volvemos a simplificar, dividir ambos entre 3 nos da 1 partido 140. Bueno, pues esto quiere decir que realmente si multiplicamos esto 140 veces, o sea, cogemos una vez, 2, 3, 4, así hasta 140, pues nos saldrá el tamaño real de la puerta, que es los 210 centímetros, y esa sería la escala de este dibujo. ¿Vale? Como vemos, una escala de reducción que lo que hace es considerar los elementos pues mucho más pequeños, ¿no?